Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan, ya en el capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Eso quiere decir que todo creyente que le rinda adoración al Padre, debe rendir adoración al Hijo. El que no adora al Hijo, no adora al Padre que lo envió. Que la presencia divina de su Ruach HaKodesh sea glorificado en todo su esplendor en el Ejad perfecto del Creador Santo bendito, escrito en Deuteronomio 6:4. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Un solo Ruach HaKadosh que lo envuelve todo y lo subsume todo en su gloria divina. Bendito sea por siempre. Un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi Padre eterno por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para todos nosotros desde la eternidad, y que es la única palabra, la única davar que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Padre. Gracias a Elohim por permitirme ser un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación. Que esta palabra no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Le damos toda Rabá, Abacados, toda la Kabod, toda la exaltación, la alabanza, la adoración, la honra, la gloria. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que seas tú llevando el mensaje de salvación a tus hijos, a tu pueblo, a todo ese pueblo, a ese redil que necesita recibir el manú, ese alimento del cielo, ese alimento espiritual que necesitamos para ser edificados cada día y crecer a la estatura de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Toda la cabot, toda la exaltación, la honra y la gloria sean dadas a ti, Abacados, y que seas tú disponiendo de un ambiente propicio para que la davar, el mensaje, el besorá de Yahshua llegue a todo este pueblo, a todos, incluidos todos aquellos que no han encontrado el camino de salvación. Pues en Yahshua Hamashiach, amén, amén y amén. Bendito sea Yahweh por siempre. Muy bien, mis amados del Eterno, vamos a hablar hoy acerca de un tema que me he permitido definir como el síndrome de la deficiencia espiritual que tiene al mundo actual bajo su sombra. En una de sus cartas, Rav Shaulo le dice a los habitantes de Corinto, deja escritas esas célebres palabras que dicen: permanezcan alerta, en pie, firmes, compórtense responsablemente y sean fuertes, que todo lo que hagan sea hecho en amor. Esta ordenanza que Shaulo le da a los nuevos creyentes de Corinto, la encuentran ustedes allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versos 13 y 14. Claro, para que la lean de esta manera, deben leer una versión israelita, que es donde está la escritura más genuina, más conforme era hablada en ese tiempo y conforme se nos dio. Porque si ustedes leen una versión latinizada de las que actualmente están en las iglesias,
pues el texto puede cambiar. Al momento de leer este corto pasaje del Tanakh, podemos darnos cuenta cómo en los primeros tiempos de la era mesiánica, los emisarios del Adón Yahshua ya le advertían a los creyentes lo que hoy día el Ruach HaKodesh nos advierte a todos nosotros. Permanezcan todos ustedes en estado de alerta, muy sobrios, no se duerman, estén vigilantes, perseveren y resistan en pie, estén firmes como verdaderos soldados del ejército del Adón, compórtense y actúen con responsabilidad, no sean flojos, ni pusilánimes, ni cobardes, al contrario, sean fuertes y valientes, porque se avecinan tiempos difíciles, y tengan en cuenta un principio que rige y acompaña a los hijos de Yahweh. Ese principio dice, todo lo que hagan, háganlo con amor. Claramente la palabra de Dios nos insiste en que debemos ser valientes. Nos invita a permanecer en pie de lucha, resistiendo. Elohá, por medio de la escritura sagrada, nos dice que debemos estar alerta, en estado vigilante. No debemos ser cobardes ni flojos. El libro de Revelaciones, que conoce el mundo como el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 21, Pasuk 8, verso 8, dice que los cobardes no tienen parte en el reino de Elohim. El libro del profeta Isaías, allá en el capítulo 40, versículo 31, dice que aquellos que esperan en Yahweh, bendito sea su nombre, renovarán su fuerza. Dice ahí la Torá, dice, ellos volarán en lo alto como si con las águilas de águila, como si con las alas de águila. Cuando estén corriendo no se fatigan, no se fatigarán, y cuando estén caminando ellos no se cansarán, porque todas nuestras fuerzas están en Yahweh Eloheinu y en su ungido Yahshua. Pero sucede algo muy particular. Así como no hay claridad sobre muchos aspectos de nuestra vida espiritual, también falta mucha claridad cuando la Escritura Sagrada nos previene que debemos estar preparados para el momento de los tiempos difíciles. Los creyentes actuales, y ojo que estoy siendo directo y claro, los creyentes actuales, en su gran mayoría, porque el texto les está hablando a los creyentes, estos creyentes de la modernidad, en su gran mayoría, se han acostumbrado que cada vez que hablamos de tiempos difíciles, inmediatamente su mentalidad y sus pensamientos se direccionan a las guerras, a las hambrunas, a las pestes y señales de los tiempos finales, a los tiempos de tribulación apocalíptica, que obviamente son proféticos y sucederán muy pronto. Eso es innegable, porque es Torah de Elohim. Hoy quiero decirles que cada vez que hablamos de los tiempos difíciles que se avecinan y que cubrirán la tierra como una peste, además de las profecías del tiempo de tribulación, donde se nos advierte de una apologética concreta, por decirlo de alguna manera, con unas señales bien claras y dejadas por el Mesías Yahshua y los profetas, además de esos eventos bíblicos apocalípticos finales que sucederán en tiempo final destinado para su cumplimiento. Además de eso, debemos ampliar el pronóstico del día malo hacia otros linderos proféticos, otros sufrimientos que también golpearán al ser humano para estar mejor preparados. Y que no seamos sorprendidos por tantos acontecimientos que se están presentando en nuestros días y para los cuales la gran mayoría de personas no están preparados.
Solo de esta manera podremos comprender los demás sucesos terribles que están afectando al mundo actual y que están afligiendo a tantos cientos y miles de personas en todo el mundo. La palabra de Dios nos previene de lo que sucederá en los diferentes estadios de la historia humana y tocarán y afectarán a muchas personas. Familias enteras, grupos sociales enteros, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, sin distinción, creyentes, incrédulos, pobres y ricos. ¿Y cuáles son esos sucesos para los cuales debemos estar preparados, mis amados? Son muchos. Israelitas de este tiempo final, son muchos. No les miento si les digo que son cientos y miles de eventos difíciles. Cada día se multiplican más y más y más. A manera de ejemplo, permítanme mencionarles solo algunos para que entiendan todo lo demás. ¿Se ha preguntado usted, amado hermano, hermana, amigo, amiga israelita que escucha? ¿Se ha preguntado usted por qué en la actualidad hay tanta gente, jóvenes, adultos, niños, ancianos, mujeres y varones por igual, de toda clase social, que cada día aparece en cantidades muy altas y muy alarmantes, son cientos y miles, como ya les dije, que cada día aparecen sufriendo de problemas mentales de todo tipo? Es como una peste destructora la enfermedad mental. Dicen los científicos que es un altísimo porcentaje de gente enferma de su mente en estos tiempos. Son solo, mire las estadísticas de salud mental y se encuentra con los miles de personas que día tras día padecen de trastornos depresivos, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, bipolares, trastornos del comportamiento alimentario, trastornos disociales, trastornos del desarrollo y así sucesivamente en los cientos y cientos de trastornos que están apareciendo en estos tiempos finales y que afectan la salud mental de los seres humanos. Son tantos que ya no caben en los libros. Y ahora se utiliza la virtualidad para tratar de explicarlos. Pero además de esa multiplicidad de enfermedades mentales, psicológicas, emocionales, afectivas y del pensamiento, entre tantas otras que atacan directamente la mente humana, también cada día nos encontramos con cientos de enfermedades que están atacando el cuerpo humano, no la mente, no la psique, sino el cuerpo humano. Desde hace varios años se viene hablando de nuevas y extrañas enfermedades que la ciencia médica ha decidido llamar enfermedades huérfanas, porque ya no les encuentran nombre, ni tratamiento, ni cura, nada. Y son, no les miento, son cientos y cientos de estos nuevos tipos de enfermedades extrañas que están atacando a la humanidad. Pero además, este mundo está afrontando y afrontará con golpe de fuerte rigor, con mayor rigor en un futuro muy próximo, dentro de muy poco, tendrá este mundo que afrontar muchas dificultades en el orden laboral, en el orden económico, en el orden familiar, social, político, judicial, graves problemas de contaminación del medio ambiente, de escasez de agua, de alimentos, combustibles, medicinas, libertad. Se avecina mucha crisis de orden espiritual, mis amados, que atacará la fe de muchos.
incluidos los creyentes. Se avecinan graves crisis de valores. La inmoralidad sexual y el libertinaje inundarán la sociedad y permearán las familias, multiplicado enormemente en comparación como lo vemos en estos tiempos. La violencia y la falta de amor se verán por todas partes. El amor se enfriará, dice la profecía. Ya nada se hará con amor, ni por amor. Una nueva sociedad llena de anarquía de los jóvenes que van llegando, con esas nuevas generaciones de cristal que les gusta ser mantenidos, mantenidas, que ya no luchan por ideales sin proyecto de vida definido. Esa juventud que se levantan sin proyección laboral ni profesional, que solamente esperan que todo se lo den y todo se lo resuelvan. Y si los mayores los disciplinan, entonces dicen que son hipersensibles y que la corrección y la disciplina de sus padres y mayores les ocasionan traumas y sufrimientos, según ellos. Y por eso hay que dejarlos ser como quieran ser y resolverles todo. Bendito sea Yahweh por siempre que nos instruye. Hablamos entonces de una nueva sociedad que se vislumbra y que será la que se impone con la ley del más fuerte. Los gobernantes y los que legislan tendrán que obedecer lo que las nuevas generaciones les impongan. Las poblaciones y los asentamientos sociales estarán tan afectados que comenzarán los alzamientos y sublevaciones en masa, buscando una solución a los problemas. Pero por más que se busque una salida, no se encontrará, porque la única salida o vía de Shalom solo vendrá con la venida del rey Yahshua ben David. Pero el adversario a Satán, Yahweh lo reprenda. Reprendido es en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, nombre sobre todo nombre. Este enemigo natural de Elohim y de la humanidad sabe que antes de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, su Majestad Yahshua ben David, el antimashia hará su aparición y tendrá autoridad para rebelarse y engañar a muchos, y muchos caerán, incluso muchos creyentes que caerán bajo la bruma del falso profeta, el antimashia conocido en el cristianismo como el anticristo, podrá actuar trayendo una falsa paz temporal al mundo. Por eso es necesario ir enseñando al pueblo de Dios y a los incrédulos para que se vayan preparando para esos días venideros, donde la dificultad estará tocando a sus puertas, para que no sean sorprendidos en un ambiente de deficiencia espiritual y sean débiles y se conviertan en presa fácil de las circunstancias que va a aprovechar el adversario para hacer de las suyas. El Ruach HaKodesh, la divina presencia del Dios viviente, el Espíritu Santo de Dios, quien es el mismo en la eternidad y a través del tiempo, nos dice por medio de su siervo, dice, permanezcan todos ustedes en estado de alerta, no se duerman, estén vigilantes, perseveren y resistan en pie, estén firmes como verdaderos soldados, vístanse con la armadura de Adonai y háganlo todo con amor. Compórtense y actúen con responsabilidad. Sean sabios en la sabiduría de Elohim, sean prudentes, sensatos y justos. Confróntenlo todo con la palabra de Dios. Toda enseñanza que les den por allá en algún lugar, confróntenlo con la palabra de Dios. Apártense del mal y hagan lo bueno, dice el Ruach. No sean débiles ante las circunstancias que se avecinan, dice el Santo Espíritu de Elohim.
sean fuertes, porque vienen tiempos difíciles. No se mezclen con la iniquidad que llenará la tierra. Eso fue dicho hace casi 2000 años. Y hoy día, en el año 2024 de nuestra era, tiene absoluta y plena vigencia. Esto es necesario que todos nosotros lo tengamos en cuenta para no sucumbir ante la adversidad. Porque hay mucha gente débil, muchos creyentes débiles mental, física y espiritualmente. Creyentes que ante cualquier circunstancia de prueba difícil, inmediatamente entran en crisis de cualquier tipo, mis amados. Sus almas son muy débiles, son almas de corazón frágil. ¿Y saben qué es lo más terrible, mis amados hermanos, amigos, hermanas? Cuando el alma de un ser humano enferma, ahí es lo más preocupante. Porque un alma enferma se puede traducir como un ser enfermo en su integridad. Porque cuando se habla del alma, se está hablando del ser real, el ser en su integridad. El alma es la esencia pura y completa del ser humano. Por eso es que debemos cuidar nuestras almas. Allí, en nuestras almas está el corazón espiritual, de donde mana o fluye la vida. Allí están nuestros sentimientos y emociones. Allí es donde se construyen las ideas y los pensamientos para que aparezca la conducta humana materializada. Es allí de donde nacen las grandes aflicciones para la gente. El alma debe ser rigurosamente protegida y cuidada por nosotros. Pero se preguntará alguien, ¿cómo vamos a cuidar lo que no sabemos cuidar? Sea porque no se nos ha enseñado o porque nos negamos a escuchar y obedecer. Hermanos, el alma, en términos bíblicos, para que me entiendan, es la fuerza vital de la persona y lo que le permite existir en el estado entre la muerte y la resurrección final. El alma es el ser humano en su esencia espiritual. Por eso Yeshua dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, dijo Yeshua, teman al que puede destruir ambos, el cuerpo y el alma, en el Geinom. Léanlo allá ustedes en Mateo 10:28. Baruch Hashem Adonai. El alma es eterna. El alma sí es real. No como algunos dicen que no es eterna. El alma es el ser humano en su forma pura. Generalmente los hombres y mujeres no le prestan mucha atención a su vida espiritual. Su alma forma parte de su vida espiritual, pero la mantienen en el descuido. Son pocos los que cuidan su alma y su espíritu. Solo se dedican a cuidar su cuerpo, porque ese cuerpo es percibido por los ojos y por los demás órganos de los sentidos. Lo que no ven, que es la parte espiritual y que es la más importante para la vida eterna, esa parte no la cuidan, la tienen en el abandono o en el descuido. La palabra de Dios nos dice que debemos estar muy atentos a cuidar de nosotros mismos, porque se avecinan tiempos muy difíciles. Amados israelitas, de estos tiempos finales de la galud, de la dispersión, tengan en cuenta lo siguiente. Así como el cuerpo necesita vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos y
todas las demás sustancias alimentarias que lo nutren y lo mantienen saludable para resistir el trabajo y el esfuerzo diario. Asimismo, nuestra alma también necesita alimento espiritual que la fortalezca y la mantenga preparada y dispuesta para el día y la hora malos, cuando las dificultades y las aflicciones en su máxima expresión se hagan presentes. Nosotros estemos y debemos estar como soldados erguidos, en pie y levantados con la frente en alto como guerreros para batallar. Porque la bendita Dabar de Elohim nos ha prometido que el mismo Abba nos guardará y nos cuidará bajo su sombra protectora, para que no suframos todo ese horror que le espera al mundo por su mismo comportamiento deficiente en la vida espiritual. Y si en algún momento tenemos que batallar, pues que lo hagamos con las armas del Adón y no nos acobardemos como débiles y flojos ante las peripecias que se avecinan. Ahí donde usted está, hágase y respóndase la siguiente pregunta. ¿Qué le está dando usted a su alma como alimento para que sea fuerte y robusta ante la adversidad? Recuerde que los hijos de Elohim estamos llenos del espíritu vivificante que procede del Santo bendito y es Él quien nos sostiene y nos conduce a la victoria. El Tanaj nos dice que en el nuevo pacto rige la ley del espíritu de santidad. Y no es que la ley como tal haya quedado obsoleta, no señor. Lo que sucede es que en vigencia del nuevo pacto en Yahshua, la ley del Ruach es la que prevalece y nos perfecciona a todos. Lean allá el libro de Romanos en el capítulo 8, lean los versículos del 1 al 17, pero lean esta porción escritural poniéndose los lentes del Ruach, para que entiendan y no vayan a sacar conclusiones equivocadas. Pidan revelación y sabiduría al cielo. Cuando ya hayan leído esa porción del capítulo 8 de Romanos, del 1 al 17, regrésense 2 capítulos hacia atrás, ahí mismo en el libro de Romanos, y en el capítulo 6, lean el versículo 15. Así entenderán mejor la enseñanza que les da la misma escritura sagrada. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre Kadosh. Retomemos la pregunta que les dije que se hicieran ustedes mismos ahí donde están. ¿Qué le está dando usted a su alma como alimento? Les dije que su alma también necesita alimento, pero ese alimento es de orden espiritual. Así como su cuerpo necesita comida, bebida, respiración y satisfacción de todas sus necesidades para vivir, su alma también necesita alimentos con muchas vitaminas y proteínas y minerales y todo tipo de sustancias alimenticias que lo sostengan para que cuando llegue el momento de dificultad no le encuentre a usted en estado de debilidad. Ese alimento espiritual que necesita su alma se traduce en ingerir algo de la vida divina, como la oración, el arrepentimiento, la obediencia, la santidad, la justicia, la lectura de la palabra de Dios, la meditación en su palabra, la práctica de sus misbot, de sus mandamientos y todos los demás actos de perfeccionamiento en Yahshua HaMashiach y en su Santo Espíritu. Este alimento nos satisface interiormente y nos fortalece para vivir una vida robusta y fuerte que pueda soportar los sufrimientos que se avecinan para la gente de este mundo. El Tanaj nos enseña que en la misma medida que nos alimentamos espiritualmente, crecemos en nuestra comunión con Elohim.
y nada podrá hacernos daño. Este alimento que le damos a nuestras almas tiene la capacidad de tener vida y dar vida. El Brit Hadashah nos dice allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la escritura está inspirada por su majestad Yahweh Elohim. Y esa dabar es valiosa para enseñar la verdad, la emet de Elohim, para convencer a este mundo de pecado, para corregir los errores y para entrenar a toda esta humanidad en una vida justa. Pero sobre todo es para que los hijos, todos los que pertenecen a Yahweh, puedan estar completamente capacitados, equipados, formados para toda obra buena. Es decir, estemos capacitados para las buenas obras de justicia que debemos practicar. Aunque el mundo esté sumergido en el caos de las dificultades. El libro de Tehilim, que es el libro de los Salmos, allá en el capítulo 92, en los versículos del 12 al 15, y en el capítulo 23, verso 4, dicen: los rectos, los justos, los sadoquim, florecerán como una palmera, aumentarán como cedros del Libanón, plantados en la casa de Yahweh, florecerán en los patios de nuestro Elohim. Hasta en la vejez serán vigorosos, serán prosperados para que declaren que Yahweh mi Elohim es justo, Yahweh Elohim es mi roca en quien no hay iniquidad. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré ningún desastre, porque su majestad Yahweh Elohim está conmigo, y su vara y su cetro siempre me confortan, me guardan. Estoy bajo su Shekinah, bendito sea Yahweh por siempre. Son muchas las promesas proféticas que nos anuncian cuidado y protección de parte del Creador Santo bendito, si le damos buen alimento a nuestras almas. La Escritura Sagrada es el propio aliento del Dios viviente que nos da vida. Juan en el capítulo 6, verso 63 dice: el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, es el que da vida. La carne no es de ayuda, no es de mucha ayuda. Las palabras que les he hablado a ustedes son Ruach y vida, dice Shaul. Es decir, solo alimentamos adecuada y correctamente nuestras almas por medio del Espíritu Santo de Yahweh y de Yahshua y de su bendita Dabar. Este es el único medio por medio del cual los creyentes somos instruidos, perfeccionados, fortalecidos, capacitados para la batalla. El Espíritu Santo de Dios nos convierte en verdaderos guerreros celestiales. No hay otra manera. Bendito sea el nombre del Kadosh Baruj Hu, santo y bendito para siempre. Hermano, hermana, amigo, amiga, usted podrá observar las fiestas del Eterno, si decide hacerlo. Podrá guardar el Shabbat, si decide hacerlo. Podrá predicar, podrá hacer lo que sea. Pero si usted aparta su mirada de la Dabar de Elohim y de sus mandamientos, de sus ordenanzas, de sus preceptos, si usted se niega a caminar y seguir los mismos pasos del Mashiach y rechaza al Ruach de Elohim, entonces va a tener que padecer las consecuencias de su propia transgresión. Porque el único que le da vida y fortaleza a su alma es el Espíritu Santo de Dios. Yahshua Hamashiach, el que conocen en el cristianismo como Jesucristo. Yahshua es la imagen visible del Espíritu Santo de Dios. Yahshua es el cuerpo humano del Ruach HaKodesh,
bendito sea por siempre su nombre Kadosh. Escuche y recuerde estos principios, amado, amada. En la ley del Espíritu nada se mueve, nada sucede, si no es por el poder del Ruach de Yahweh y de Yahshua. Bendito sea su nombre. Ya se les ha dicho, y ustedes han aprendido, ya sea en el curso de raíces hebreas, o ya sea por medio de las enseñanzas, que en el mundo espiritual hay asaltantes y falsificadores, ruajín engañadores. No todo lo que sucede en el mundo espiritual procede de Adonai y de su Santo Espíritu. Allá en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 4, dice así, bueno, yo parafraseo, ustedes allá podrán leer en sus casas. Ellos no llegan a confiar, es decir, no creen. ¿Quiénes son ellos? Pues los incrédulos. Ellos no creen porque el Dios del Olam Hashem, el Dios de este mundo, les ha cegado a todos ellos sus entendimientos para no dejarlos que vean la luz que resplandece por las buenas noticias. El Besorá o el Evangelio de la Salvación. Acerca de la gloria del Mashiach, Yahshua, el cual es la imagen de Yahweh Elohim. Ya saben que la Escritura nos enseña que Elohim es el Ruach HaKodesh. Por tanto, Yahshua es la imagen del Espíritu Santo de Dios. Esas son las personas, incluso lastimosamente debo decirlo, entre esa gente se cuentan muchos creyentes que aún escuchando no creen, se confían en su propia comprensión humana o en lo que les enseñan sus guías espirituales allá en sus iglesias, sin importarles si estos guías están equivocados o confundidos. Solo los escuchan a ellos o se escuchan a sí mismos y obedecen esas creencias. No escudriñan la palabra de Dios, no piden la dirección del Espíritu de revelación y de Emet, sino que acuden a meras fuentes humanas. Otros solo se alimentan con lo que encuentran en internet, donde reposan las aguas estancadas de la confusión. Yahweh nos guarde. Miren, varones y mujeres, israelitas y demás hermanos y amigos de estos tiempos finales, ustedes que me escuchan y los que más adelante escuchen esta enseñanza, hay muchos ruajín inmundos, llenos de maldad, de engaño y de confusión, que quieren no solamente alimentar su alma y su espíritu, sino enfermarla con las aguas de la amargura, la confusión y la mentira. Usted debe estar muy atento, muy atenta a eso. Todos nosotros debemos dejarnos guiar por el espíritu de santidad de verdad, el Ruach HaKodesh, que procede del Padre y del Hijo, que son uno solo. Son un Ejad perfecto y eterno en el Creador Santo bendito. Solo por medio del Ruach de Yahweh es que podemos recibir el verdadero alimento para nuestras almas. El alimento que nos fortalece para afrontar los retos que tenemos en este mundo. No hay otra forma. Los voy a invitar a leer, mis amados. Vamos a leer, mis amados, un texto aquí de la Escritura. Vamos a leer una pequeña porción del texto sagrado. Saquen sus Biblias allá en sus casas donde están y vamos a leer, vamos al libro de Corintios, mis hermanos. Vamos a leer el libro de Corintios. Yo aquí me demoro un poquito buscando, ustedes me ganan allá porque están en sus casas y tienen todo por ahí a la mano. Vamos al libro de Corintios. Bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Libro de Corintios. Primera de Corintios, vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios.
Bien, ahí en Primera de Corintios, mis amados, bendito sea Yahweh, alabado sea su nombre. En Primera de Corintios vamos a ubicarnos en el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Muy bien, por aquí ya está. Y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Versículo 6 en adelante. Miren lo que dice el texto escritural sobre la sabiduría que procede del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo, que es con la cual debemos alimentar nuestras almas. Esta es la sabiduría que es buena y de bendición para nuestras almas y para gloria de Yahweh. Bendito sea por siempre su nombre. Versículo 6 dice, hay una sabiduría de la cual estamos hablando para que los que son suficientemente maduros, pero no es sabiduría de este mundo o de los gobernantes de este mundo, los cuales terminarán en nada. Por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Yahweh que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia de este mundo comenzara, Yahweh había decretado que nos traería gloria. Ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido, ni uno lo ha entendido, porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado al Adón de quien fluye esta gloria. Pero como dice el Tanakh, ningún ojo ha visto, ni oídos han escuchado, y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Yahweh ha preparado para aquellos que le aman. Doy testimonio y fe de eso. Es a nosotros, sin embargo, que Yahweh ha revelado estas cosas. Bendito sea su nombre. Doy testimonio y fe de eso. Hace la pregunta a Saulo, ¿cómo? Por medio de su Santo Espíritu, de su Ruach HaKadosh, porque el Ruach de Adonai todo lo escudriña, aún las mayores profundidades de Yahweh, porque ¿quién sabe los asuntos internos o los pensamientos de una persona, excepto el Ruach de la propia persona que mora dentro de ella? Asimismo, nadie sabe los asuntos internos de Yahweh Elohim, excepto su mismo y propio Ruach, que es el mismo Yahweh. Ahora bien, no hemos recibido el Ruach del mundo, sino el Ruach HaKodesh de Yahweh y de Yahshua, para que podamos entender las cosas que Yahweh nos ha dado libremente. Estas son las cosas de las cuales estamos hablando cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana y en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Ruach HaKodesh, por la cual explicamos cosas del espíritu que son espirituales a las personas que tienen el espíritu en términos espirituales. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh Eloheinu. Bendito sea su nombre. Miremos el verso 14. Pero el hombre natural, aquel que no tiene el Ruach, el Espíritu Santo de Elohim y de Yahshua, no recibe las cosas del Espíritu de Yahweh. Para él son absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas, porque son evaluadas por medio del Ruach. Es decir, hay que discernirlas espiritualmente. Pero la persona que tiene el Ruach HaKodesh de Yahweh puede evaluarlo todo, mientras nadie está en la posición para evaluarlo a él. Porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh? ¿Quién le aconsejará? Por nuestra parte tenemos la mente del Mashiach Yahshua. Bendito sea su nombre Kadosh por siempre. Yo quisiera invitarlos a que le presten bien atención a varios pasuquín de los que acabamos de leer ahí, aunque todos son muy importantes, porque nos enseñan cuál es el alimento con el cual debemos alimentar nuestras almas. Bendito sea Yahweh. Pero en este momento permítanme destacar algunos pasuquín. Por ejemplo, vuelvan y lean ahí y ubíquense en el versículo 12, donde el apóstol
dice que no hemos recibido el Ruaj del mundo, de este mundo, sino el Ruaj HaKodesh de Yahweh y de Yahshua, para que podamos entender las cosas que Yahweh nos ha dado libremente. Presten bien atención a este anuncio del mismo Tanakh. No hemos recibido el Ruaj, imitador del Dios de este mundo. Este es el Ruaj que se ha infiltrado en muchas iglesias cristianas y los mantiene bajo el engaño, desde el pastor hacia abajo a todos, porque falsean, engañan, disimulan con milagros y con actos fraudulentos y todos le creen, porque es embaucador y tramposo. Ese no es el Ruaj de santidad, sino de mentira. Por eso hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente hay siervos genuinos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Todos debemos permitir que el Ruaj HaKodesh, el Ruaj de santidad y de verdad, que procede del Padre y del Hijo, nos guíe y nos instruya para poder recibir y procesar el verdadero alimento que procede del cielo, y de esa única manera alejarnos del síndrome de deficiencia espiritual que aqueja a este mundo con tantas dificultades y que lo afligirá terriblemente en un futuro muy cercano. Yo les hablo de los pasos tenebrosos de gigante, como nubarrón grande que está cubriendo este mundo. Permitir que el Ruaj de Adonai nos dé su alimento espiritual para fortalecimiento de nuestras almas no es imposible. Escúchenlo. Vuelvo y se lo vuelvo a decir. Permitir que el Espíritu Santo de Dios nos dé su alimento espiritual para fortalecer nuestras almas no es imposible. Incluso ni siquiera difícil para los que anhelamos de corazón tener en nosotros la morada divina de la presencia santa de Elohim. Y ahí es donde destaco el versículo 10, que dice, léanlo, es a nosotros, a quienes Yahweh ha revelado estas cosas. ¿Cómo? Por medio de su Santo Espíritu, porque al Ruaj de Adonai todo lo escudriña, aún las mayores profundidades de Yahweh. Por eso es que el versículo 13 dice claramente que nosotros, los seguidores del Adón Yahshua, enseñamos solamente lo que el Santo Espíritu de Elohim nos enseña. Enseñamos solo Torah, sin interpretaciones ni doctrinas humanas, sin mezclas, sin creencias erráticas procedentes de la mente humana. Solo Torah de Elohim, como debe ser. Dice el verso 13, estas son las cosas de las cuales estamos hablando. Cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana y en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Espíritu Santo de Dios, por la cual explicamos cosas del Espíritu, del Ruaj, que son espirituales, a las personas que tienen el Ruaj en términos espirituales, bendito sea Yahweh por siempre. Pero aquí surge algo bien importante. Es tan importante para la vida del creyente que, aunque parezca difícil de creer, es la verdad verdadera, porque lo dice la misma palabra de Dios. Hay muchos creyentes, muchos llamados creyentes que no entienden la palabra de Dios. Es como que se niegan a entender, se niegan a recibir la palabra fiel y verdadera. A veces uno se pregunta, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué esta persona, por qué este pastor, por qué este líder religioso, por qué en esta iglesia se ve que es como que no entienden, no comprenden lo que la misma palabra de Dios nos dice? La palabra de Dios dice una cosa y ellos entienden otra cosa. Por ejemplo, la palabra de Dios habla del día sábado como día de reposo. La Biblia nunca menciona el día domingo. Muéstrenmelo, que alguien me muestre un solo verso de la Torá donde lo diga, que me lo demuestre, y yo le demuestro lo contrario, que es el Shabbat.
Se lo demuestro según la misma palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que se lo demuestra. Entonces, ¿por qué tienen sus ojos como cerrados y su entendimiento como embotado para no entender? Pues la respuesta la da ahí mismo el texto que acabamos de leer. Si ustedes vuelven a leer el versículo 14 de esta porción que acabamos de leer, Primera de Corintios, capítulo 2, y leen detenidamente el verso 14, ahí encuentran la respuesta. Dice, el hombre natural, aquel que no tiene el Rúa de Elohim, no recibe las cosas del Rúa de Yahweh. Para esas personas, todas estas cosas son absurdas. Además, él no tiene la capacidad para entenderlas, porque son evaluadas por medio del Espíritu Santo de Dios. Es decir, hay que discernirlas espiritualmente. Vean ustedes qué tremendas palabras de desaprobación para los que se hacen llamar entendidos en las cosas de Elohim. Y al final hacen y enseñan lo contrario. Lo que les han enseñado que procede del catolicismo, porque de allá es que proceden todas esas enseñanzas. Ya les dije que en el mundo espiritual hay ruajim, o espíritus que son asaltantes, engañadores, embaucadores, falsificadores que están engañando a muchos creyentes desde las mismas iglesias donde se congregan. Y lo están haciendo por medio de los líderes religiosos y de doctrinas humanas que se crean por interpretaciones fraudulentas de la palabra de Dios, y por eso están siendo engañados. Y con esas mentiras disfrazadas de verdades que están alimentando sus almas. Incluso les voy a decir algo que, aunque les parezca muy duro de comprender o de aceptar o de asimilar, está escrito en la misma palabra de Dios. Allí dice que hay un poder engañoso que está permitido por el mismo Dios, el mismo Elohim de Israel, que está diseñado solamente para engañar al mundo y a sus habitantes, y a todos aquellos que vivan en desobediencia y que no quieran escuchar los mandamientos de Dios. Ustedes abren el segundo libro de Tesalonicenses y allá en el capítulo 2, versículos del 11 al 13, repito, Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 11 al 13, se encuentran con el anuncio del poder engañoso que viene para esta humanidad. Por eso Yahweh Elohim, bendito sea su nombre, los hace errar al blanco. Es decir, les envía un poder engañoso que los hace confundirse y caer en el pecado, para que se crean la mentira. El resultado será que todos los que no creyeron y no creen en la verdad, sino que se complacen en la perversidad, serán condenados, dice el libro sagrado. Pero nosotros tenemos que dar siempre gracias a Yahweh por ustedes, hermanos amados del Adón, que Yahweh los haya escogido como primicias para salvación, dándoles la Kedushá, que tiene su origen en el Ruach HaKodesh, y la llenura de emuná, de fe obediente, que tiene su origen en la Emet, en la palabra de Dios. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sea el gran Rey. Si alguien se pregunta, ¿y eso por qué sucede si estamos en el tiempo de la gracia? En el tiempo de la dispensación, dicen algunos, apologéticos, estudiosos, teólogos. Yo le puedo responder, esto sucede por diferentes motivos de poder espiritual. Pero les voy a dar hoy dos respuestas en este momento. Primera, porque Elohim es soberano y nadie puede oponerse ante el gran legislador del cielo y de la tierra. Y segundo, esto ya sucedió anteriormente con el pueblo escogido de Israel, por la misma terquedad del corazón de ellos en cabeza de un rey. Ustedes van al libro de Primera de Reyes y se ubican en el capítulo 22 y leen los versículos del 19 al 23, y ahí pueden ver que esta situación ya sucedió. Y vuelve a repetirse en este tiempo final, que es el tiempo de los teólogos modernos, que llaman el tiempo de la gracia. Gracia sin Torah, eso no tiene sentido. Gracia sin mandamientos, eso no tiene sentido. Que dice que el Antiguo Testamento no está vigente, eso no tiene sentido. Si la gracia nace en el Antiguo Testamento, Yahweh nos guarde.
En la porción escritural vemos al profeta Mijayá, que conocemos como Micaías, donde dice: oigan la palabra del Kadosh Barujú, el gran Yahweh Jireh, Yahweh Elohim. Yo vi al Elohim de Israel sentado en su trono con todo el ejército de los Shamaim, parado junto a él, a su derecha y a su izquierda, rodeado por todo su ejército. El gran rey de los ejércitos del cielo preguntó: ¿quién engañará a Jabacab que vaya a su muerte en Ramot de Gilead? Uno de ellos le dijo: hazlo de esta forma y de esta, y hazlo de aquella otra forma. Entonces un ruaj salió y se puso delante del gran rey, en su majestad Yahweh Elohim, y le dijo: yo lo engañaré. El Kadosh Barujú, el santo bendito para siempre, le preguntó: ¿y cómo lo vas a hacer? Y el ruaj le respondió: yo iré y seré el ruaj engañador en la boca de todos sus profetas. Yahweh dijo: vas a tener éxito engañándolo. Vaya y hágalo. Vaya y hágalo, le ordenó el Kadosh Barujú. Así que ahora Yahweh les puso un ruaj engañador en las bocas de todos esos profetas, y Yahweh ha ordenado el desastre por medio de ese ruaj de engaño. Por ese poder engañador es que usted escucha decir y enseñar desde muchas iglesias, por no decir todas, porque todas son hijas del catolicismo, porque es protestantismo, calvinismo, luteranismo, todo lo que procede de allá. Usted les escucha decir cosas contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, se les escucha decir a los pastores que Yahweh los bendiga, los amo y los respeto y los bendigo a todos, y que se les abran los ojos del entendimiento. Se les escucha decir a estos siervos, a estos líderes religiosos, que la palabra de Dios está dividida y que en Viejo Testamento y en Nuevo Testamento, cuando eso es incorrecto. La palabra de Yahweh es una sola de principio a fin. Lo que ha tenido un cambio es el pacto de Elohim con los hombres, no su palabra, ni su ley, ni sus misbot, ni sus mandamientos. Yahshua dijo claramente: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a completarlos, y eso fue lo que efectivamente hizo. Por eso es que dicen que los mandamientos ya no están vigentes, que el Shabbat no está vigente, que las fiestas no están vigentes, que la comida kosher no está vigente, y así sucesivamente. Pero increíblemente estos mismos guías espirituales que enseñan que el Antiguo Testamento está obsoleto y que ya no está vigente, increíblemente sí dejan vigente los diezmos, las primicias y todo lo que significa ingresos económicos que están escritos es en el Antiguo Testamento, que ellos llaman así el Tanakh. Este versículo 14 que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 2 y que estamos observando al tenor de la Escritura Sagrada, nos da la respuesta, que es bien fuerte y estremecedora. Aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh de Elohim, no recibe las cosas del Ruach de Yahweh. Para esas personas todas estas cosas son absurdas. Además no tienen la capacidad espiritual para comprenderlas, porque todas esas cosas son evaluadas por medio del Ruach de Yahweh que está en nosotros. Hay que discernirlas espiritualmente. ¿Y quiénes son los que más se oponen a estas verdades que les enseñamos desde las raíces hebreas? Pues los mismos cristianos, los demás creyentes en sus diferentes denominaciones, quienes, como no tienen más armas para atacarnos, porque enseñamos, según ellos, cosas incorrectas a los que enseñamos raíces hebreas, como no tienen más armas para contravenir nuestras enseñanzas, entonces les dicen allá a los creyentes que tengan mucho cuidado con nosotros, que somos unas sectas muy peligrosas. Eso lo aprovecha el mundo y sus habitantes para cerrar sus oídos a la palabra de Dios. Entonces, ¿puede un creyente no tener el Espíritu Santo de Dios en su vida, así se congregue y así
vaya a culto, así ayune, así haga lo que haga? La respuesta es sí. Yahweh guarde mi boca. Yahweh tenga misericordia de mí y de todos nosotros. En el mismo Tanakh tenemos varios ejemplos de eso, de personas que se hacen llamar creyentes y no tienen el Espíritu Santo de Dios, sino un ruajín engañoso en ellos. Por ejemplo, permítanme recordarles el caso de Shimeón, el hechicero, quien tenía asombrada la gente de Shomron de Samaria, al punto que los israelitas lo llamaban, a ese hombre le decían, este hombre es poder de Elohim, lo llamaban el gran poder de Elohim. Miren ustedes, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 8, pueden leer bien ese suceso bíblico. Ese hombre era un israelita que vivía en Samaria y predicaba sus doctrinas engañosas, haciéndolas ver como enseñanzas divinas. Y los samaritanos, que eran israelitas, obviamente estaban paganizados, caían a los pies de este hombre, bajo engaños, exactamente como está sucediendo en muchas iglesias hoy día, donde se ven muchos actos de despliegue, de sanaciones, de liberaciones, de milagros y de muchas otras cosas. Pero cuando se ven las obras de emuná, de fe obediente de esos creyentes, podemos darnos cuenta que son tan carnales y tan naturales como los incrédulos. Sin embargo, se congregan y hacen muchas cosas religiosas, pero están viviendo bajo el engaño de sus propias enseñanzas. La palabra de Dios les está hablando a esos grupos de creyentes que se ven como creyentes y dicen palabras bonitas y repiten versos de la Torá, de la Biblia, y hacen muchas cosas que hace el pueblo de Dios, pero están apartados de las cosas de Dios. Yahweh nos guarde. Esos son los creyentes que le están dando un alimento contaminado a sus almas. Tienen una gigante deficiencia espiritual en su vida, tan grande que no alcanzan a comprender las cosas de Dios desde las enseñanzas que nos da el mismo Espíritu Santo de Yahweh y de Yahshua. Bendito sea su nombre Kadosh. A esos grupos de creyentes es a los que se refiere el pasú. Nunca entenderán, por más que se les repita y la misma escritura les hable, nunca van a comprender que Yahweh es Yahweh y no Jehová, que Yahshua es Yahshua y no Jesús, que los nombres propios nunca cambian, menos los nombres del Creador Santo Bendito, Yahweh, y lo pusieron Jehová. Yahshua, israelita, nombre judío, nombre israelita, y lo cambiaron y el mundo lo llama Jesús. ¿Quién es el único interesado en que le cambien el nombre para que no adoren el nombre sagrado? El Dios de este mundo. Dice el libro sagrado, esos tales nunca van a entender, así se les repita y se les diga y la misma escritura les hable. Sus sentidos están vedados para la misma Dabar de Elohim, porque para entender las cosas de Yahweh debemos tener su Santo Espíritu con nosotros. ¿Ustedes creen que yo no predicaba igual siendo pastor cristiano? Claro, Baruch Hashem Adonai, que me instruyó, que me sacó de por allí, salgan de ahí, pueblo mío, y le obedecí. Y aquí estoy tratando de instruir a mis hermanos en Yahshua para que también entiendan. Bendito sea Yahweh por siempre. Una de las cosas que el rey David y los profetas le pedían a Dios era que nunca les fuera a retirar su Santo Espíritu de ellos. Porque, ¿qué somos nosotros sin el Espíritu Santo de Dios? Nada, mis amados. Terrible sentencia puede esperar un ser humano que no tenga el sello y la jarra del Espíritu Santo de Adonai. Bendito sea Yahweh por siempre. Y un versículo más que quiero destacar de la lectura que hicimos es el verso 15 de ahí mismo, de 1 Corintios capítulo 2, que dice, pero la persona que tiene, cambia ahí una vez allí, la persona que tiene el Ruach HaKodesh, el creyente que tiene en su vida el Espíritu Santo de Dios, puede evaluarlo todo.
mientras nadie está en la posición para evaluarlo a él. La gran mayoría de versiones bíblicas latinizadas dicen juzgarlo todo. No, nadie puede juzgar, está prohibido juzgar. Un creyente en quien mora el espíritu de santidad y de verdad que procede de Adonai, tiene esa capacidad que proviene del Espíritu Santo, la capacidad de evaluar las cosas y diferenciarlas o discernirlas entre buenas y malas. Incluso identificarlas si están falseadas, si se quieren hacer ver como verdades cuando son mentiras o se quieren hacer ver como mentiras cuando son verdades bíblicas. Y esa evaluación o juicio que se hace no es un juicio de condena, porque ese juicio le pertenece solamente al Creador Santo bendito. Ese juicio o valoración es de aprobación o de reproche o de rechazo. Hasta ahí llega nuestra valoración. Si es de aprobación, lo acepta y puede compartirlo. Y hasta vivirlo, si no contraría las leyes del Ruach HaKodesh. Pero si es de reproche o de rechazo, aunque no hace juicio de condena, sí se aleja inmediatamente. No acepta nada que sea rechazado o reprochado por la palabra de Dios y sus mandamientos. Pone inmediatamente un gran muro de división con esa situación, con esa conducta o con ese comportamiento, aunque siga tratando a esa persona. Pero no se mezcla con ninguna práctica reprochable al tenor de la Escritura Sagrada y por amor a Elohim. He venido a servir a Elohim y no a los hombres, dice el libro sagrado. Los creyentes tenemos esa capacidad de aprobación o de reproche, porque tenemos el sello del Ruach HaKodesh, que nos hace auténticos, aunque el mundo nos vea como locos, como desadaptados, y nos rechacen. El libro de Efesios, allá en el capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, además ustedes, que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias que ofrecen salvación, y ponen su confianza en el Mashiach, fueron sellados por él, con la promesa del Ruach HaKodesh, quien garantiza nuestra herencia hasta que tengamos posesión de ella y así darle la alabanza que corresponde con su gloria. Por eso el llamado, mis amados, es a vivir como hijos y herederos del reino de Yahweh, que recibimos por medio de su Hijo, nuestro Melech Yahshua. Debemos vestirnos con la vestidura del Adón y ser auténticos guerreros del ejército del gran rey. Creo que es hora de que usted se interrogue sobre lo siguiente. ¿Se encuentra usted fortalecido espiritualmente para soportar los ataques de orden espiritual y físico que se avecinan para este mundo de los vivientes humanos? ¿O siente que hay deficiencias espirituales? ¿Está usted llenando su vacío espiritual con cosas que realmente le sirven y le fortalecen? ¿O al contrario se está llenando de alimento que no necesita y que al contrario de fortalecerla espiritualmente, lo que hace es profundizar ese gran vacío que poco a poco lo va llevando a la nada? Muchas personas quieren llenar su deficiencia espiritual, paseando, disfrutando, viajando por el mundo, yendo a las playas, navegando por internet, sumergido en las redes sociales, viendo películas o programas de diversión, entre tantos actos de distracción y esparcimiento mundano, tratando de evitar de alguna manera encontrarse de frente con la realidad espiritual de su vida, que puede ser muy deficiente. Pero deben saber que eso es un engaño, porque todo eso es una distracción temporal y pronto, aunque no lo quiera, se enfrentará a la realidad. Recuerde, su mayor interés debe ser alimentar su alma con lo que realmente necesita. Su vida espiritual es lo más importante. Dedíquese a buscar el reino de Elohim y su justicia, y créame, sé por qué se lo digo, doy fe y testimonio de eso. Todo lo demás usted también lo va a recibir, pero será como añadidura. Usted no necesita hacer mucho esfuerzo para darse cuenta de su propia deficiencia. Su propia alma le va a avisar que tiene hambre y sed y necesita ser alimentada. No con alimentos o con calorías vacías, sino con genuino significado y propósito que llene su esencia interior. Es hora de que comience a examinarse, hermano, israelita, amiga, amigo, hermano, hermana. ¿Quién es usted realmente? ¿Cuál es su propósito en este mundo? ¿Quién quiere llegar a ser? ¿Qué quiere para su vida en la eternidad?
¿Cómo quieres ser morador del reino eterno de Elohim? Y que de una vez por todas decida cuándo va a iniciar su transformación. Y antes de que se responda, quiero decirle que el tiempo no da espera. Su cambio debe comenzar ya. Mantengámonos unidos a Yeshua. Él es nuestra única esperanza de vida y Él es el verdadero alimento que necesitamos. Él nos creó y por tanto nos conoce perfectamente. Conoce nuestras debilidades y deficiencias y sabe cómo ayudarnos. Él es nuestra luz. Si ignoramos esta luz, vamos a sentir mucho vacío. Entonces trataremos de llenarlo con desesperación, según las emociones de la carne. Yeshua dijo, yo les he dicho todas estas cosas, para que todos ustedes unidos conmigo puedan tener shalom. En el mundo tienen aflicción, pero sean valientes, yo he conquistado al mundo. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro don Yeshua HaMashiach, gracias, Abacados. Bendito sea, Rey de los ejércitos del cielo. Exaltamos tu nombre, Padre, y te decimos, toda Rabá, Abacados, toda la cabot, la exaltación, la honra y la gloria a ti, que nos instruyes, que nos ministras. Bendito seas, gran Rey. Gracias porque tú nos miras con misericordia, con ese infinito amor que perdura para siempre. Tu rajem es eterna y se renueva día a día. Bendito seas, Abacados. Ayúdanos a caminar cada día en tu presencia santa, tu presencia divina, Abacados. Ayúdanos a ser verdaderos hacedores de shalom, de justicia en tu nombre, Señor. Y que en nosotros more siempre la verdad, esa verdad que solamente viene del Ruach HaKodesh, de Yahweh, de Yeshua. Así lo confiados esperamos en ti, Padre, y así lo esperamos en el santo y bendito nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Permítanme, mis amados, si usted lo desea, permítanme impartir la bendición que la Torá nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo. Si usted quiere recibir esta bendición, allá dispóngase en su casa, en su mente, en su corazón, a recibirla. Está escrita en la Torá para los israelitas del mundo, para ustedes y para mí. Llevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja Beyashen Leja Shalom. Que Yahweh Elohim te guarde y te bendiga siempre. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted, su casa, su familia y sobre la mía también. Yahweh tenga de usted y de mí rajen misericordia. Yahweh nos muestre a todos su rostro y ponga en cada uno de nosotros la shalom, la paz de Yeshua HaMashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que seamos guardados bajo la Shekinah de su Ruach HaKodesh. Dice el libro sagrado, Besamú el Shemi Hal Bene Israel, Bahamí Abarahem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Mis amados, esta enseñanza, esta evangelización, esta prédica de hoy ha terminado. Yahweh los guarde y los bendiga grandemente. Si usted puede ser un trabajo grande, reenviando estas enseñanzas, compartiéndolas. ¿Cuántas personas necesitan Torah? Envíelas, no tema, publícala en su Facebook, reenvíela a sus contactos. ¿Cuántos pueden estar esperando una palabra de estas y no la han recibido? Y usted puede salvar un alma, usted puede sacarla de la ignorancia. Hágalo, que Elohim siempre le recompensará. Shabbat Shalom para todos. Nos vemos en el próximo Shabbat con la ayuda de Elohim. Bendiciones. Hasta pronto. Shabbat Shalom.